El idealismo es la familia de términos filosóficos que afirman la primacia de las ideas, incluso su existencia independiente. Este nos propone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ello. Para poder conocer las cosas se tiene que tener en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. El idealismo se basa en las ideas. Tenemos un idealismo objetivo, el cual nos dice que las ideas existen por sí mismas y podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa, donde sus premisas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos de idealismo social y político. También tenemos un idealismo subjetivo, donde nos dice que las ideas existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo externo autónomo. Para el idealista subjetivo, los demás son ideas que existen en su propia mente. Un ejemplo de esto es Don Quijote de la Mancha, donde este se caracterizaba por un personaje que soñaba y se perdía en su propio mundo de ideas. Dentro de algunos representantes del idealismo encontramos a George Federico Hegel, a Immanuel Kant, a Juan Teófilo Fichte. Al hablar un poco de sus pensamientos, encontramos que Hegel, un idealista alemán, el cual él desarrolla el método dialéctico y también nos habla acerca de un espíritu absoluto, el cual fundamenta la existencia humana. Immanuel Kant es aquel que va a defender la autonomía de la razón, y también nosotros conocemos la famosa ética kantiana. Y Teófilo Fichte, él habla acerca del principio de la realidad, es el yo, y a partir de eso se va a construir la parte formal y la parte material del conocimiento. Caso: el marinero traga cuchillos. En 1799, un marinero estadounidense de 23 años llamado John Cummins desembarcó para pasar la noche con sus compañeros en un puerto francés. Allí, el grupo vio a un mago que entretenía a una gran audiencia pretendiendo que tragaba cuchillos. Más tarde, esa noche, Cummins, que ya estaba muy borracho, se hartó de que podía tragar cuchillos igual que el francés. Animado por sus amigos, el temerario marinero se metió su cortaplumas en la boca y se lo tragó. Cuando un espectador le preguntó cuántas navajas podía tragarse al mismo tiempo, Cummins respondió: todos los cuchillos a bordo de la nave, antes de consumir 3 más. Fue una hazaña impresionante, si bien fue una idiotez. Aunque Cummings no intentó tragar más cuchillos por 6 años, en 1805 quiso lucirse en una fiesta y repitió su actuación frente a un grupo de marineros. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Cummings comenzó a sufrir los efectos negativos de su dieta poco ortodoxa. Un terrible dolor abdominal hizo que comer se volviera cada vez más difícil y comenzó a morir de hambre. Finalmente falleció en 1809 después de una larga enfermedad. Sus médicos, que no habían creído sus historias de que había comido cuchillos, quedaron inicialmente desconcertados, hasta que diseccionaron su cuerpo y se asombraron al descubrir los restos corroídos de más de 30 cuchillos dentro de su estómago e intestinos, uno de los cuales incluso perforaba su colon. ¿Cómo se abordaría este caso médico desde el idealismo? El idealismo sostiene que no hay cosas reales independientes de la conciencia, lo que significa que conocer es producir o crear, por lo que un médico idealista, al tratar el caso de Cummins, habría creído en su palabra, cuando éste expresaba que había tragado cuchillos, ya que no habría forma de que él sintiera dolor si no hubiera en primer lugar un fenómeno que lo ocasionara. El doctor probablemente atribuiría el hecho de que John hubiera sobrevivido durante tanto tiempo a una condición o anomalía propiciada por una divinidad biológica como Dios, puesto que el idealismo está relacionado con las nociones del alma y de fuerzas superiores. Aunque una vez que hubiera descubierto la causa de su enfermedad, el médico pues con un enfoque idealista se habría planteado extraer las cuchillas utilizando pues cualquier medio, como por ejemplo una cirugía, e intentando reparar el daño causado por las mismas. Al final, cuando yo muriera, que era lo más probable debido a las circunstancias y a pues las limitaciones de la época, el juicio médico habría determinado que ningún ser humano puede tragar cuchillos sin consecuencias, ya que pueden ser mortales, constatando de esta manera que la realidad desde el punto de vista del idealismo
es un constructo al que se le da forma con las ideas y la experiencia.